Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y seguimos con la variedad de propuestas de justamente diferentes menús para que vos puedas estar preparándote para lo que son las fiestas, tanto para Navidad como para Año Nuevo. En este caso vamos a estar trabajando unos muslitos de pollo fritos que lo vamos a hacer con una salsa tártara, una preparación genial. Pero te advierto, es una preparación más que nada como entrada, o sea, para justamente una mesa de aperitivos, una mesa de bocaditos o para recibir a los invitados. Es súper fácil de hacer, muy práctico, si tenés el trabajo de freír todo ese laburo un poco molesto de que lleva justamente la fritura, pero indiscutiblemente el sabor es increíble. Vamos a estar viendo la lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes con nuestra receta. Para esta preparación necesitamos cantidad necesaria de muslos de pollo, un limón, 4 dientes de ajo, 4 huevos, cantidad a gusto de alcaparras, cantidad necesaria de vinagre blanco, cantidad a gusto de harina, sal y pimienta. Bueno, ya viste la lista de mise en place, es bastante cortita, no tenemos muchos ingredientes y sin embargo con estos pocos ingredientes podemos hacer un buen menú. De hecho, como te había mencionado, es un menú más que nada como aperitivos para lo que va a ser la previa antes de la gran cena, ¿sí? Vamos a estar trabajando primero que nada con el pollo. En este caso yo escogí muslos de pollo porque es una de las piezas más tiernas, ¿sí? Y las que mejor trabajo tienen a la hora de cocinarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, lo primero, tenemos que extraer la piel. Como vamos a hacer pollo frito, lo recomendable es hacerlo sin la piel. Normalmente conservamos la piel en caso de que nosotros querramos justamente trabajar, por ejemplo, al horno, ¿sí? O a la parrilla donde la piel al dorarse llama mucho más la atención. En este caso no queremos eso, sino que queremos justamente tener solamente la carne del pollo. Además, recuerden que la piel contiene mucha, pero mucha grasa. Entonces, vamos a limpiar todo esto y lo vamos a ir condimentando. ¿Cómo podés condimentarlo esto de un día para otro? Bastante sencillo. Lo podés dejar macerando en salsa de soja, con algún jugo de alguna fruta, puede ser jugo de naranja, puede ser jugo de limón, que son muchos ingredientes que le aportan bastante sabor a la preparación. Si tenés problemas para ir sacando la piel, con ayuda de un cuchillo vas haciendo presión y la vas dejando de lado. Todo esto es bastante necesario porque no queremos este exceso de grasa en nuestra comida. Entonces, vamos haciendo esto. Si otra pieza de pollo que podés utilizar también para este mismo menú son las alitas, pero la parte más carnosa de ellas es bastante rico y es un menú que normalmente se acostumbra mucho también a utilizar. Esto con una salsa tártara queda genial. En realidad todo lo que sean frituras quedan muy bien. Si conocen las famosas romanitas, que son estos bastones también de pollo o de pescado que también se llevan a fritura, normalmente el clásico es que sean acompañadas con salsa tártara. Ahora, nosotros cómo vamos a macerar este pollo para darle un trabajo rápido y express. Básicamente vamos a utilizar solamente ajo y jugo de limón. Para eso son los 4 dientes de ajo que te pido. Podés reservarte uno para lo que va a ser la salsa tártara, pero para no dejarlo tan invasivo yo voy a utilizarlos más que nada en el pollo. Entonces no vamos a tener ajo por todas partes. Bueno, ya estoy terminando con lo que es el muslo de pollo. A esto le vas a ir agregando los condimentos que vos quieras, ¿sí? Esa parte ya depende de vos, sal, pimienta, jugo de limón, jugo de naranja, todos estos insumos que varían muchísimo, más que nada de acuerdo al gusto de cada uno. ¿Está? Bueno, estas son las últimas piezas de pollo que me quedan por limpiar, me faltan 2 más y ya empezamos a trabajar. Ahora, a la par que vas haciendo esto, yo te recomiendo que también vayas calentando el aceite. Yo ya lo puse a calentar, de hecho es más o menos unos 800 de aceite que vas a estar necesitando para hacer la fritura. La cantidad clásica que utilizás para hacer la fritura de milanesas o demás. Solo que para este caso no vamos a estar utilizando lo que vendría a ser el pan rallado, que es lo más habitual para las milanesas. En este caso vamos a hacerlo con un empanizado que se llama a la romana, que quiere decir básicamente huevo, harina y nada más. Y después directo a la fritura. ¿Sí? Queda mucho más crujiente y también utilizas menos insumos. Bueno, ahí está. Todo el pollo listo. Sobre esta misma tabla no hay problema de que cortemos las verduras porque todo va a mezclarse justamente con el pollo crudo. Entonces, un poco de limón. Vamos a usar medio limón. Podés reservarte el jugo del otro limón para lo que va a ser la salsa tártara. Yo igual ya tengo un poco reservado previamente. Entonces, dejemos todo esto para el pollo. Y ahora un poco del ajo, que vamos a estar utilizando, como te había dicho, 4 dientes para poder trabajar, para poder darle la mayor cantidad de sabor posible.
Ojo, que si esto vos lo dejás macerando una noche en la heladera, vas a tener mucho, pero mucho más sabor. De hecho, va a quedar mucho más rico. Pero si estamos hablando de preparaciones express, vos con esto ya podés estar desarrollando un menú para lo que va a ser la previa de la cena de fin de año. O de Navidad también. Esto va más que nada para poder sacar un poquito lo que son los clásicos menús del vitel toné, el pan chip, la lengua a la vinagreta, que si bien son clásicos de fin de año, también podríamos variar y sorprender a los comensales con otro tipo de menú. Bueno, vamos pelando el ajo. El ajo tenés la opción de, si querés que sea menos invasivo el sabor, le sacás el tallo que está en el medio, ¿sí? Que es un tallo verde. Esto normalmente es lo que tiene ese sabor bien invasivo del ajo. Este es un truco, un tip para que lo tengas en cuenta si es que no sos tan amante de los sabores fuertes como lo tiene el ajo. Entonces, sacamos lo que es la cabecita, que tiene un poquitito de tallo, esto lo dejamos a un lado y ya el ajo procedemos a picarlo. Si esto de hecho lo decidís mixarlo con un poco de aceite, mucho mejor, porque entonces vas a poder distribuir de mejor manera todo lo que es el ajo. Vamos cortando y ya lo incorporamos junto con el pollo. Esto lo tenés que mezclar bien, ¿sí? Que esté todo bien, pero bien mezclado, a modo de que el sabor se distribuya de la mejor manera. Ahí va. Entonces todo el pollo acá. Y ya procedes a agregarle lo que es sal, pimienta, todo lo demás, porque ya de acá vamos a pasar directamente a la fritura. Mientras yo termino haciendo eso, me quedo haciendo eso, vamos a una breve pausa, a un breve corte y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ya en la fase previa, en la mitad más o menos de nuestra preparación. No falta mucho, acuérdate que es una preparación muy rápida de hacerse. Si bien tardamos un poquito es porque yo te voy explicando paso a paso todo lo que vamos haciendo. Pero vos, te prometo que lo terminás en más o menos 20 a 25 minutos toda la preparación. Ahora, antes de continuar te tengo que contar el secreto de nuestra cocina. Lo que hace rico a todas nuestras comidas son los productos de la huerta. Ahora más, que viene en su presentación de 133 gramos. Porque cuando se trata de cocinar rico, yo utilizo productos de la huerta. Directo de la huerta a tu mesa. Probada de la huerta, es natural y es mejor. Como te había mencionado, ahora en una presentación de 133 gramos. Muy bien, continuamos acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenés el pollo condimentado, ya lo tenés limpio. Entonces ahora podemos proceder a lo que va a ser cocinar esta preparación. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a necesitar solamente harina, el aceite que ya lo estamos calentando como te había dicho antes, y obviamente un poco de huevos, porque necesitamos pasarlo sí o sí por este ingrediente para poder tener la preparación lista. Entonces vamos a romper en un total de 3 huevos para poder hacer el ligue. El ligue le digo porque obviamente tenemos que pasar por esto para poder llevarlo a la fritura, ¿sí? Como cualquier empanizado tradicional. Entonces, un poco de huevo, esto lo vamos a batir, ya lo vamos a tener listo. Acuérdate de que sí o sí tenés que condimentar los huevos al igual que cualquier otro ingrediente, ¿sí? Un poco de sal y pimienta siempre es indispensable para esta preparación. Entonces un poco de sal acá, un poco de pimienta también, y los batimos y los tenemos reservados. ¿Por qué lo vamos a reservar? Porque previamente tenemos que pasar todo el pollo por harina antes de poder pasarlo por huevo. Te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera más rápida y práctica. Entonces, acá el pollo, acá la harina. A medida que vamos pasando, esto lo vamos a dejar a un lado para que puedan ver mejor. A medida que pasamos esta pieza de pollo por harina, ya lo disponemos en el bol donde tenemos los huevos batidos. Entonces después vamos a mezclarlo todo bien y ya no va a hacer falta eso de agrandar el batido de huevos con agua o con leche. Ya directamente vas a mezclarlo todo acá. El aceite ya está caliente, entonces vas a simplemente disponer directo. O sea, el trabajo es bastante sencillo. Sí, es un poquito sucio porque tenés justamente mucho trabajo con harina, con huevo, las manos se te van a quedar justamente prácticamente empanizadas en algún momento, pero si lo haces lo más ordenado posible y trabajas con esta técnica, es bastante sencillo. Entonces, además, dentro de todo es un trabajo divertido donde podés incluir a los chicos. Sí van a hacer un poquito más de desastre, pero es una linda previa antes de lo que va a ser la cena de fin de año o la de Navidad también. Entonces,
Ya el bol donde teníamos el pollo lo descartamos, ya no lo vamos a necesitar más. Y solamente nos quedamos con el de harina y el de huevo. Acá procedemos a mezclar todo. Fíjate que cada pieza de pollo pase bien por el huevo, que quede bien bañado. ¿Por qué le hacemos el primer paso por harina? Porque sirve justamente para impermeabilizar, digamos, la pieza de pollo, entonces evitamos que pierda mucho jugo. Y directo de acá, otra vez a la harina. Acá ya puedes usar la otra mano para justamente no mancharte mucho. Y el aceite ya tiene que estar caliente, entonces directo. Ahí va. Entonces, este es el procedimiento que vas a continuar. Si vos ves que está muy fuerte el aceite, regulalo. Acuérdate que son piezas de pollo que están crudas y necesitamos que sí o sí se cocinen hasta el centro, hasta el corazón. Entonces, no podemos tener el aceite muy, pero muy alto. Siempre a fuego moderado. De hecho, voy a bajar un poquito porque veo que salta bastante el aceite. Fíjate, entonces es bastante sencillo si trabajas con una mano que esté solamente en la harina y otra que esté solamente en el huevo. Entonces evitas ensuciarte un poco más, porque de ensuciarte sí o sí lo vas a hacer. Ya está levantando un aroma particular de la fritura, ¿sí? Eso sí o sí vas a tener. Si podés hacerlo en algún espacio de la... O sea, si la cocina está correctamente ventilada, no va a haber tanto problema. En un ratito va a salir el olor. Si no, te recomiendo que busques algún espacio un poco más abierto para hacer esto. Bueno, la otra opción también está en que lo hagas al horno, ¿sí? Es una opción práctica también, solo que reducimos un poco más el sabor. Me faltan 2 piezas más y ya terminamos. Ojo que no te apures en cargar todas las piezas de pollo. Yo tengo muy pocas piezas, por eso las estoy metiendo todas de golpe. Pero en caso de que vos tengas, ponele unas 20 piezas, no vayas a disponerlas todas al mismo tiempo. Porque si no, vamos a tener el problema de que el aceite se va a enfriar muy rápido y no vas a poder generar una buena fritura. Sí, acuérdate que la fritura tiene que ganar color, tiene que tener textura. ¿Sí? Es muy importante eso, es un detalle a tenerlo en cuenta. Bueno, ya están todas mis piezas de pollo adentro. Voy a dejar que se friten de la manera más tranquila posible. Acuérdate, fuego del aceite moderado, no tan fuerte, por una cuestión obvia de no ganar tanto color y dejarlo crudo en el medio. Bueno, ahora mientras yo voy terminando esto, porque me tengo que poner a limpiar, te tengo que hablar de un producto muy pero muy novedoso y es sobre lo que te trae Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen una almohadilla vibratoria que te ayuda justamente si tenés problemas de presión, o sea, si sos hipertenso o hipotenso, tenés que utilizar esta almohadilla unos 20 a 25 minutos diariamente en la planta de los pies y ya estás ayudando a solucionar este problema. Lo puedes hacer mientras disfrutas de la programación de Red Guaraní o la de Cocinemos Juntos. ¿A qué número te tenés que comunicar? Al 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, vamos a una breve pausa, a un breve corte. Vamos a dejar el pollo cocinándose. Ya a la vuelta te voy a mostrar cómo hacer la salsa tártara, que es muy pero muy sencilla de hacer, súper fácil. Y ya vamos a estar haciendo nuestra presentación. Quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Fíjate cómo ya está quedando el pollo frito. Acuérdate, fuego moderado, vamos regulando y va a ir tomando este color. Acuérdate, no tenemos que apresurar mucho esta cocción por una cuestión obvia. Tenemos que esperar a que el centro esté totalmente cocinado, o si no nos vamos a encontrar justamente con, al morder, vamos a encontrar un poco de color rojo en esta preparación y eso es lo que no queremos. Bueno, antes de continuar con la presentación, porque ya estamos terminando, te tengo que hablar de Dismar Salud y Cultura, porque ellos te traen una almohada vibratoria que te ayuda a regular la presión. O sea, si sos hipertenso o hipotenso, tenés que comprarte esta almohada vibromasajeadora y llamar al 021 522 610 o al 0982 380 527 para poder conseguirla. El uso es unos 20 a 25 minutos debajo de la planta de los pies y listo. Bueno, el pollo ya lleva aproximadamente unos 10 a 15 minutos acá. Como estamos hablando de aceite que llega a una temperatura de 190 grados más o menos, no se cocina bastante rápido, ¿sí? Para lo que tardaría en el horno por lo menos. Acuérdate, siempre que se saque de la fritura, del aceite, cualquier fritura, hay que ponerlo directamente en papel. ¿Por qué? Para que absorba todo ese exceso, ¿sí? Y que quede crujiente. Si no, si servimos una fritura con exceso de aceite,
primero no es agradable al gusto y segundo queda muy pero muy grasoso. Este aceite que a vos te queda, colalo, o sea, con alguna tela bien finita, pasás el aceite por esa tela, entonces eliminas todas las impurezas y lo podés volver a utilizar. Porque el problema es que si lo dejamos así como está, en este lugar, ¿qué pasa? Se va a ennegrecer y se va a arruinar con mucha más facilidad. Bueno, el pollo lo dejamos acá y vamos a hacer rápido la salsa tártara, que nos queda muy poquito tiempo. Un huevo en el fondo de la jarra de mixer, vamos a poner un poquitito de vinagre blanco, sal, como es de costumbre, y un poco de pimienta. ¿Por qué utilizamos vinagre blanco y también un poco de jugo de limón tenía yo en el mismo recipiente? Por una cuestión de que la salsa tártara tiene ese gusto, es un poco más salada de lo normal y es un poco ácida, que le da un gusto muy interesante. Vamos a agregar un poco de alcaparras ya en este proceso y empezamos a mixarlo bien. Bien mixado previamente antes de incorporar lo que es el aceite, ¿sí? El aceite, la cantidad es prácticamente necesaria dependiendo de si utilizas 1, 2, 3, 4 huevos. Cuanto más huevos utilizas, más aceite vas a necesitar para poder darle la textura deseada. Sin mover el mixer, vamos a empezar a hacerlo trabajar y agregar el aceite en forma de hilo. Vamos agregando sin apurarnos mucho y ya te vas a ir dando cuenta que a medida que agregas se va espesando la preparación. ¿Sí? Esta es la manera clásica de hacer mayonesa. Si querés hacerla aún más clásica, usa batidor de mano. Fíjate cómo va ganando cada vez más y más cuerpo. Entonces paramos ahí, volvemos a disponer en la base y seguimos agregando el aceite sin levantar el mixer. Normalmente la salsa tártara también lleva un poquitito de picles, lo que vendrían a ser conservas, como pueden ser cebollitas, pueden ser pepinillos, que le queda muy bien al sabor final de la tártara. Entonces esto ya está totalmente mixado. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco de alcaparras, pero eso ya sueltas sobre el recipiente. Entonces esto lo voy a dejar a un lado. Disponemos la salsa tártara en el recipiente elegido y le vamos a agregar un poco de las alcaparras por encima para darle un poco de presentación. Van a estar por ahí y ya ponemos el pollo frito. El paso a paso de lo que estuvimos haciendo. Primero que nada trabajamos el pollo, lo que hicimos fue limpiarlo correctamente, le agregamos los condimentos deseados, sal, pimienta, algunas especias, lo que vos quieras, y después lo que hicimos fue preparar lo que era la harina y el huevo para ir pasándola por estos y poder hacer la cocción en el aceite de aproximadamente unos 10 a 15 minutos a un fuego moderado. A ver, este se quiere quedar ahí, sí, perfecto. Fíjate, una opción rápida, práctica, muy rica, un clásico también y una preparación que podés tener en cuenta para lo que va a ser la previa de fin de año. Justamente antes de esa cena podés empezar con esto para, si tenés unos 10, 15 invitados, ya podés prepararte por lo menos unos 30 muslitos y ya cada uno va probando un poco de todo. Bueno, esta es la opción del día de hoy, espero que nos veamos pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. No te olvides de comentar a través de nuestras redes, mandarnos sugerencias, fotos, videos, lo que vos quieras, estamos siempre al pendiente. Chau, chau, nos vemos.